Gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí en un nuevo video. Y chicos, el día de hoy vamos a ver otro video más. Sí, vamos a ver un nuevo video. Vamos a ver un video llamado titulado Dylan del pasado critica al Dylan actual. ¿Por qué quise ver este video de por sí? Quiero enfocarme en saber qué ha sido del Dylan. Porque desde que empezó el delantero a ver memes, como que ya no se sentía el Dylan. Ya no era delantero sin imaginación. ¿Ustedes conocían a delantero sin imaginación antes? Que criticaba, que incluso logró hacer que un canal de YouTube fuera eliminado. Él fue delantero sin imaginación. Y ahora llegó un punto en el que como que... ¿Qué es del Dylan ahora? ¿Qué es de él ahora actualmente? Ustedes sabrán que en mis videos antiguos, y todavía están disponibles porque no los he borrado, para que ustedes sepan cómo daba cringe en el pasado, yo sinceramente tengo videos en donde yo decía que era el hijo del Dylan One. Y literalmente me copiaba del delantero. Incluso tenía las mismas características del delantero. Me ponía la bolsa, me ponía los lentes. Pero llegó un punto en mi vida en que dije, algo estoy haciendo mal. Algo yo estoy haciendo mal. Y claro, pues algo estaba haciendo mal. Después empecé a enfocarme en los videos de peluches, pero como que tampoco me inspiraba demasiado. Entonces llegué a un punto en que dije, ya, ¿sabéis qué? Voy a hacer esto. Y aquí estoy, chicos. Así que quiero saber qué es del Dylan ahora, qué ha sido de él, cómo está actualmente. La última vez que lo he visto son en los comerciales que dan en los anuncios de YouTube. Que es un anuncio de Monster en el cual pone al delantero jugando Call of Duty diciendo la edad te está afectando de los reflejos, algo así. No lo he visto completo porque como que ya no me importa, pero fue la última vez que yo he tenido interacciones con videos relacionados al delantero. Y ahora vamos a ver este video para ver de qué trata, qué ha sido del delantero, qué es de él actualmente y si realmente ya llegó un punto en que el delantero o no. Así que, sin nada más que decir, sin nada más que agregar, comencemos. He estado al tanto de las redes sociales estas últimas 2 semanas, pues pasemos a la intro. Damas y caballeros, ¿cómo El están? título, me encanta. Espero que se encuentren muy bien. Hace poco más de 2 semanas atrás, dos conocidos creadores de contenido chilenos terminaron teniendo una pelea cerrada, la cual debido a filtraciones internas, primero salió uno contando lo que había sucedido, luego salió otro respondiendo a lo que él decía y luego salió el ex amigo del otro respondiendo a toda la cuestión, siendo un video más largo que el anterior. Por lo que podemos evidenciar en esta imagen que parece que no hay nada más entretenido que ver en YouTube por estas fechas. También se conoce que el origen de tal conflicto es porque este individuo de acá, Jano, se fue de la productora del Dylan sin mucha comunicación de por medio en consecuencia de que el Dylan no tuvo mucha comunicación con él a la hora de cerrar el podcast que estaban haciendo. De todas formas, la opinión pública considera que este fue un hecho medianamente aislado a vista de que no supera otros hechos trágicos en la historia de YouTube Chile, como la muerte de Chimuelo o como cuando el Naiko se fue del God, pero igual nos da mucho para conversar. Y a ver, comenzar es quizá algo complicado, pero suponiendo que ya saben quiénes son estos dos personajes, estos dos No, la verdad es que no tengo idea. El delantero sí, pero el otro weón no. tenían un podcast llamado Risa de Vieja, que era hecho por la productora Smokeless, siendo esta una de carácter audiovisual y de eventos que hemos visto hacer hartas cositas relacionadas a influencers en este último tiempo, además de ayudar a tantos otros tanto en proyectos como de forma particular, pero también siendo una productora que se encarga de representar a creadores de contenido, donde, citando así a la misma productora, gestionamos y potenciamos el talento de creadores de contenido, generando alianzas estratégicas con marcas y oportunidades de crecimiento en la industria digital, cosa que es sumamente viable al día de hoy, ya que todos, culiao, pero así, todos se creen influencers. Así es puede que alguien suba un meme culiao fome a Instagram, se vuelva viral y al tiro andan de parte 1 de 3, afrontar los peligros de la fama. Cosa la cual sí, ok, es un poco exagerada, pero admitamos que tampoco lo es tanto. Por dicho motivo, Sí, bueno, chicos, lo que está diciendo es cierto. Con que subas un video y tu video sea popular, no significa que ya automáticamente seas influencer.
Chicos, a mí me ha costado más de 10 años recién llegar a los 400 suscriptores. Más de 10 años. Imagínense. Así que no es nada fácil, no es nada sencillo. Es saber cómo adaptarse a tu público. Cómo adaptarse a la gente. De verdad, es que... ¿Por qué la gente no comprende que volverse influyente en internet equivale a que no solamente te vuelvas popular por un solo video y ya? Tú tienes que enfocarte en qué le gusta a tu público, qué le interesa a tu público y cuánto tiempo realmente le dedicas a tu público a la hora de hacer los videos. Porque de verdad, sinceramente, si vamos a pensar de que con un solo video ya ya vas a ser multimillonario, olvídalo. No funciona así. Motivó con tal proliferación de gente que en serio se quiere dedicar a ser influencer o a hacer contenido, pues obviamente sale muy redituable el ser una empresa representativa, ya que si se ayuda a una pequeña estrella y le va bien, pues no solamente el representante se lleva un porcentaje de las ganancias, no directas del creador, sino que con las marcas probablemente, y más importante aún, y es que este creador en potencia, una vez siendo conocido, puede llegar incluso a representar al representante, y que asimismo el proceso se siga repitiendo. Esto obviamente no es ninguna novedad, el mundo del espectáculo lleva décadas funcionando así, pero igual se me hace brígido el ver esto sumamente generalizado en influencers pequeños. Entonces, entendiendo mejor las pegas que hace esta productora en sí, ahora pasemos al podcast de estos dos compadres. Y no es novedad para nadie que hicieran una vista de que, weón, está lleno de podcast actualmente y desde hace como 5 años. Hasta yo en su momento hice uno y lo dejé porque, sorpresa, no sabía cómo hacerlo más interesante a vista de que la fuente de este canal son los videos. Es simplemente... Hoy sí, ¿qué pasa con los podcasts, amigos? De verdad, ¿hay algún... ¿Se están quedando sin creatividad? ¿Se los pregunto en serio? A ver, lo estoy mirando directo a los ojos a aquellos que ya son famosos. ¿Por qué hacen podcast? ¿Se quedaron sin creatividad? ¿Se quedaron sin contenido? ¿Se quedaron sin qué hacer? Yo puedo llegar a entender que vayas a un podcast para hablar de ciertas cosas. Yo lo puedo llegar a entender, pero hacerlo todo el tiempo y dejar de hacer tanto contenido ya es preocupante. Ya la gente se empieza a dar una idea de que, weón, parece que te estás quedando sin contenido. Porque si lo haces de vez en cuando y te sigas enfocando en tu contenido, ya, ok, está bien. Pero si lo haces a menudo y dejas de hacer tu contenido, es porque hay un problema. Es porque te quedaste sin ideas. Es porque ya te estás quedando sin imaginación, vaya la redundancia, de lo que alguna vez tú llegaste a hacer. Así que de verdad es preocupante que llegue un punto en tu vida en que digas, bueno, ¿estás bien? ¿Por qué dejaste de hacer esto? ¿Por qué dejaste este tipo de cosas? ¿Por qué dejaste tal cosa? Es un tema bastante interesante de analizar, ¿eh? tener los dedos de frente ante tal weá. Y dicho podcast, de lo poco que pude ver, sí era bastante fome, así en mi mera opinión personal. Acá, de verdad, aunque no lo parezca, no quiero ningún tipo de bardo, pero lo que sí era bastante objetivo, porque que les haya parecido bien o mal ya es weá de cada uno de ustedes, lo objetivo acá es que era ultra repetitivo, básicamente porque eran las mismas personas hablando de casi siempre los mismos temas, defectos de muchos... A ver, chicos, para empezar, si tú vas a hacer un podcast, si tú vas a hacer conversaciones de algo, conversa de algo interesante, weón, no sé. Oye, ¿qué opináis sobre Pepito el Calvito? No, lo que pasa es que Pepito el Calvito, esto. Oye, ¿qué opinas sobre el agua? No, es que el agua, esto. Oye, ¿qué opinas sobre las industrias inserte nombre? No, lo que pasa es que esto. Vayan variando el tema, chicos. O sea, todo el día hablan de la misma hueá. Oye, ¿qué opináis sobre el día? Oye, ¿qué opináis sobre el día? Oye, ¿qué opináis sobre el día? Todos los días como que aburre. Y chicos, ya de por sí, los podcasts a mí me aburren. Andar todo el día escuchando un buen abra como que... Me da sueño, chicos. Me da sueño. Quedarme a escuchar un podcast es que equivalente a que me dé sueño, me vaya a acostar y me despierte al día siguiente. Porque para dormirme, weón, prefiero escuchar 10 horas de sonidos relajantes, weón, y me quedo raja durmiendo, que en vez de escuchar un podcast. Pero sinceramente,
si ustedes van a hacer podcast y hay gente que le interesa hacer podcast, o sea, escuchar podcast, perdón, al menos hagan lo interesante. Que haya un verdadero debate, weón. Que se note que le están poniendo ganas. Podcasts con los que hay sensaciones similares, y no es sorpresa para nadie que los más vistos o más funcionales son aquellos que invitan a otras personas para así variar un poco. Y en consecuencia a este tema, el podcast de Risa de Vieja fue bajando en vistas, bajando en la creación de capítulos, hasta que ya finalmente se dejaron de subir. Hasta ahí nomás no había mucha más información, además del típico mensaje de que, bueno, el podcast se queda hasta acá y chao, nos vimos, vendo todo, me voy a la mierda. En un sentido de que el podcast le estaba yendo mal así en números que, puta. Y otra cosa, el Dylan puso un restaurante de completos. Ahora me acordé, weón. ¿Qué será de ese restaurante, weón? ¿Qué será de ese lugar ahora? Qué buena pregunta, Qué buena pregunta. Hay gente que mataría por tener más de 10.000 visitas en un video donde simplemente estás hablando. Pero obviamente al ser un creador de contenido tan grande, las bajas visitas pueden llegar a afectar caleta. Y sí, lo digo por experiencia personal. Según el Dylan, los motivos del término del podcast con Jano era porque él personalmente lo estuvo forzando demasiado en un intento de que no fallara un proyecto que ni siquiera o con cueva llevaba como un año al aire. Yo pude haber puesto mi ego en la parrilla y haber dicho, no, pues que como un proyecto mío se va a caer así de rápido en un año y medio, no, pues vamos a seguir hasta que la weá no dé más. Pero por parte del Jano, él comentó que nunca tuvo ninguna notificación del cierre de dicho podcast, así que tipo él se había convertido en la Bachelet y se terminó enterando por la prensa, siendo la prensa el Dylan comentando esto en un directo, cosa que igual es como, puta, de ser cierto quita todo el peso profesional de la productora en sí que... Imagínate que está ocurriendo, no sé, un tornado, weón, como a 5 metros de tu casa y tú cero, no sepáis nada, weón. Y en las noticias veáis hubo un tornado cerca de este lugar. Y coche tu madre, había un tornado cerca de mi casa y yo no sabía, weón. Algo así, weón. Ya ok, está bien, estamos viendo realmente a dos amigos hablando, pero en temas profesionales igual estamos viendo una especie de relación entre empleado y empleador que requiere cierta rigurosidad, o por lo menos una mínima buena onda o confianza, y enterarte de este tipo de cosas por la prensa no es para nada buena onda. La Tierra empieza a hincharse hasta que la presión se hace irresistible, y así, gases y fragmentos de corteza terrestre se liberan en una violenta explosión. Me da lo mismo, soy un jugador empedernido y debo pagar por mi vicio. Mala onda. Yo te voy a dar acceso a una herramienta Anuncio, que espérense un funciona poco. automáticamente para ti en el mercado financiero y lo único que tendrás que pagar. Y acá es cuando empieza a ocurrir la reputísima zorra, ya que desde el término del podcast, hecho que ocurrió hace 4 meses según sé, el Jano tomó la decisión de irse a otra productora que lo representara o ayudara en su carrera de influencer, que sí, tiene su mérito propio, pero un mérito acompañado del Dylan y su productora, quien no únicamente le aportaron recursos, sino que más importante, visibilidad, aunque ojo, esto sin ningún tipo de contrato que lo obligara a quedarse o admitir de por vida lo que acabo de decir, pero es... Vale, voy resumiendo lo que va diciendo porque a lo mejor hay gente que no va entendiendo lo que estamos viendo. Pasa de que el delantero empezó a hacer un podcast. Ese podcast se empezó a hacer tan repetitivo al punto de fracasar. Causando de que del weón que contrató para hacer el podcast para empezar quisiera buscar otros ámbitos. ¿Ya? ¿Van entendiendo? Ok. Esos son simplemente hechos. Desde ahí pasaron una serie de conflictos internos sumamente enrevesados y que se mantuvieron algo privados, pero así la cagá fueron 2 factores. Que primero se hizo un clip, el cual creo que ahora no existe, del Dylan hablando del tema donde por la edición que se le hizo, quedaba pésimamente parado él tanto como creador e imagen principal de la productora, pudiendo todos pensar de que sí, muy probablemente era un clip fuera de contexto, pero como segundo punto este también hizo un directo hablando del tema, directo al cual reaccionó el Jano y luego consecuentemente reaccionando otras personas, porque Dylan por así decirlo tuvo hartos tropiezos a la hora de, convengamos, hablar en caliente o con rabia por la situación de que el Jano se haya ido principalmente, y acá es cuando se desata el
al caos, así ardieron las redes sociales, ya que al tener la contraparte del Jano se pudo dar a conocer su punto de vista, que lo hizo de una forma que, weón, de verdad es como para tomar nota, tranquilo, respetuoso, transparente y demostrando, ya sea real o actuado, el estar confundido ante la situación, ya que según él lo que habían conversado pues no había mucho problema, cosa que no se evidencia en este directo y tampoco se evidencia en que el Dylan o un asociado a él haya borrado todos los episodios del podcast, demostrando de que, puta la wea, realmente terminó en mala por su parte. Y esta wea dejó aún más mal parado al Dylan, ya que no solamente que lata por la gente que le gustaba el podcast, sino también porque es como si buscara eliminar al Jano de todas partes, así como si lo hubiese traicionado feo. Así que... Oye, sí, qué feo, weón. Qué feo. Imagínate tú contratar a alguien. Imagínate que yo. Imagínate que yo soy el Dylan. Imaginémoslo. Yo voy a tu casa y te digo, ¿sabes qué? Te voy a contratar para hacer un podcast. Tú dices, bueno, ¿qué onda? Pues ¿cuánto me vaya a pagar? Ya, mira, ¿qué te parece tal cantidad? Ya, bueno, hablemoslo más profundamente y lo pienso. Ya, lo conversan, lo hablan, ¿cierto? Todo bien, todo correcto. Y llegan al trato. ¿Ok? Ya. Inician el podcast, hacen su primer episodio. Ya, todo bien, buenas visitas, ya. Todo correcto. Y de repente, como que cuando la cosa se va poniendo en picada y la cosa se va poniendo difícil, no sé, llega un punto en el que el one, yo como delantero empiezo a decir, no, lo que pasa es que este one... Y de repente como que llegue una persona X y te malinterprete las cosas, llegando a un punto en que a la persona que contrataste te diga, no, sabes que, oye, con todo respeto, creo que esto estuvo mal. Y en vez de conversarlo, en vez de enfocarte de que, oye, ¿sabes qué? Como que hice esto mal, perdóname, lo siento, vamos a intentarlo de nuevo, pero hagámoslo de mejor forma. No. El one llega, agarra su mouse, clic derecho, borrar, weón. De verdad. No seamos así de malos, chicos. Si se llevan mal con alguien, díganle, mira, ¿sabéis qué? Dejémosla hasta aquí. Dejamos las cosas hasta acá. Yo no voy a borrar nada de lo que hicimos. Lo que hayamos hecho ya lo hicimos. Fue un honor trabajar contigo. Y espero que sigas tu carrera en otros ámbitos. Adiós y que te vaya bien. Yo que sé, weón. Pero no llegar al punto de desquitarte con él solo para quitarle todo el trabajo que hizo. Todo el esfuerzo que hizo para nada, weón. Estuvo un año contigo. Un año. Y le eliminaste todo su progreso. Solo por un berrinche tuyo, weón. De verdad, qué rabia, weón. Qué rabia. En consecuencia, la opinión pública se balanceó un poco harto hacia el lado del Jano, aunque ojo, no solamente por la situación original en sí, sino que por los tropiezos del Dylan a la hora de abordar los temas. Siendo el tropiezo principal el mencionar al Jano al principio y después decir que no va a decir nombres, pero aún así siguiendo hablando de los mismos temas con quejas sumamente fuertes, donde todo se resume en la siguiente sección. Pues me cansé de todas estas cagadas, me cansé de todos estos hueones fracasados que juran, ¿cachai? Juran que están ahí haciendo algo. Entonces, nada, y no tengo por qué dar nombres porque, weón, no es solamente uno, ¿cachai? No es solamente dos, son varios, weón. Y es rarísimo, weón, la weón no lo entiendo. Pero yo digo que no entiendo, pero lo entiendo. Hay hartos sentimientos encontrados en la gente, lo que sea, pero el tema es que a mí me importa una raja, y realmente me importa una raja, solamente que me importa ahora porque se meten con el trabajo de la productora, ¿cachai? De todo lo que hacemos, el trabajo que harta gente hace. Yo no me metí con nada, solo me cambié de empresa. Chuta, y justo lo cortan, weón. Los anuncios culeados malos. Perdón, caros, que no tengo el YouTube Premium, de verdad, lo siento.
Ya, Desde vamos acá de nuevo. podemos ver la weá que les mencioné en un principio, que es como la muñeca matrioshka de las reacciones culiao, va un weón detrás del otro. Y al respecto de YouTube siendo el medio al cual me interesa porque sorpresa, acá trabajo, obviamente hay mucha gente tirándole bardo al Dylan. Algunos de forma más imparcial, algunos de forma un tanto exagerada e incluso usando material del otro weón que hizo un video antes, en fin. Pero es interesante el cómo no es algo muy distinto a lo que hacía el Dylan cuando empezó a hacer videos en YouTube, o hasta yo en algunos momentos de este canal, aunque claro, dejando de lado el carisma que al final es lo que le llama la atención a la gente. El problema entre estos dos individuos, y puta ya, ok, metamos a la palestra al Christian. Ese el Moai, este el Christian, perdón, me suelo confundir, porque Christian, que es como ex amigo del Dylan, igual tuvo cosas que decir, y eso está gracioso porque el Han una vez terminó el podcast con el Dylan, se fue a hacer un podcast con el Christian. Entonces si le sumáis que el Dylan borró el podcast como quien borra las fotos de su ex, sí parece como un triángulo amoroso. Pero ya fuera de hueveo, la conclusión de este conflicto en sí es que ambos se comportaron de forma hueoná, que para estándares de Chile es lo menos ahueonado del mundo, cabe mencionar, y esto simplemente por no avisarse las cosas con antelación y hablar en caliente cosas que tuvieron que hablarse en privado. Más aún cuando en temas de ser influencer, a veces la mínima wea puede convertirse en una bola de nieve y significar el fin de la carrera de uno si es que uno no hace nada. El Dylan al poco tiempo después subió un video hablando ya de forma tranquila y transparente del tema, asumiendo que tuvo un desliz y comentando lo razonable, que todos podemos tener deslices y no es el fin del mundo por ello. Y todo pudiera haber sido un final completamente feliz si no fuera porque en ese mismo directo, ya así de forma más general, Dylan sacó otros temas a relucir, más relacionados con su productora en el tema que les comenté en un principio, la representación de creadores en los medios digitales. Sábamos a cierta marca por favor, weón, sé que este weón no lo queréis contigo, pero por favor, confía en nosotros que te aseguro que va a salir algo bueno de acá. Se puede hacer de otra forma también, este trabajito también se puede hacer de otra forma, así como, por favor, marca, yo sé que este rostro tú no lo querís, pero por favor tómala porque yo me llevo un porcentaje de esto, por favor. También se ve así, también se puede explicar así, no sé por qué estáis haciendo ese ejercicio y justo nombrando mi nombre antes. Y es como, puta, no sé, lo que dice Jano es completamente cierto. Hay muchas caras de ver una misma moneda. Pero a pesar del factor de que puede ser por realmente apoyar a otro creador en potencia o las ganancias que pueda generar tal creador, está el factor principal y es que este es un servicio. Y sé que se ha comentado en variedad de ocasiones, pero es que literalmente es la pega del productor el hacer lo que el Dylan comenta como queja. Servicio cuya imagen principal obviamente es la suya, así no por nada culiao. Tiene esta imagen en la página de Smokeless que de hecho está mal diseñada, donde hasta parece más proxeneta que representante. Entonces sí es como, puta, súper poco profesional el quejarse de no solamente lo que tienes que hacer, sino de lo que decides que debes hacer. Obviamente esto debe tener un interés de ganancias porque, weón, es lo obvio, porque ¿quién se daría tanto la paja de lavar la imagen de alguien para enlazarlo con marcas que obviamente quieren solamente a la imagen principal que va de la mano con la productora? Y dicha buena intención como productora o agencia, pues, obviamente sale a la luz cuando es conveniente ya que necesitan ofrecer tal servicio. Como agencia, los creadores son más que simplemente un número en un Excel, ¿cachai? Son talentos, son potenciales. Y por lo mismo nosotros tenemos que buscar lo mejor para ellos. Las mejores condiciones, los mejores acuerdos, que se sientan cómodos trabajando. Pues me cansé de todas estas cagadas, me cansé de todos estos hueones fracasados que juran, así, juran, ¿cachai? Juran que están ahí haciendo algo. Si hablamos de Smokeless, Dylan, por favor. Amigo. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir algo de todo corazón. Pero aquí el único culpable eres tú. ¿Y por qué? Yo no sé cómo es tu vida. Yo no sé cómo funciona tu vida. Yo no te conozco. Nunca te he visto en persona. No sé quién eres. ¿Qué haces? ¿Qué comes? ¿Dónde cagas? Y no me importa. Pero sí te voy a decir esto. Gran parte de lo que pasó es por tu culpa. Porque a lo mejor, primero que nada, no supiste manejar bien tus ingresos económicos. Porque, mira, te voy a decir todo lo que yo sé lo que hiciste después, a partir del 2020. Hiciste un restaurante de completos. No sé cómo te haya ido con eso. Hiciste una pelea de combos, un evento, una copia del evento de Levi. No sé cómo te haya ido con eso. Y también ahora has hecho un podcast. Que ya sabemos que le fue como la corneta.
Pero con tanta plata, con tanto dinero, pudiste haber hecho otros méritos si ibas a llegar a un punto en el que veías que no te resultaban las cosas y en vez de asumir que tú fracasaste en el hecho de que sinceramente no lograste tus objetivos con estas 3 cosas que acabo de nombrar, y en vez de asumirlo de que hayas dicho, puta la wea, no debía haberme gastado la plata en estas weas, no, agarras a todos tus buenos que trabajaste y le echáis 3 patas en la raja a cada uno. No, pues amigo, no, amigo, es tu plata, es tu dinero, son tus inversiones, tú sabes cómo lo gastas, cómo lo almacenas, todo eso. Si quieres gastártelo en las putas, me importa un pico, weón, me importa una raja, eso me da igual. Pero que te gastes toda la plata para luego quejarte de los demás por no lograr tus objetivos, me parece que sinceramente es porque no sabes asumir tus propias consecuencias. Y que hayas dicho lo que hayas dicho, ya lo dijiste. No estabas borracho, no fuiste sacado de contexto, nada. Tú te mandaste la cagada. Y te desquitaste con otros güeyes cuando te pudiste desquitar contigo mismo. Porque tú pusiste la plata, amigo. Tú pusiste el dinero, tú pusiste la bolsa de plata para decir, ya, hagamos esta weá. Todo, amigo. No tu primo, no tu mamá, no tu hermano gemelo, no. Tú. Así que dejemos de comportarnos como cabros chicos cada vez que nos pasa algo a nosotros y le echamos la culpa a alguien más. Por favor, amigos. 2 dedos de frente. 2 dedos de frente. En sí, siendo súper sincero, por cercanos he cachado que ofrece buenas opciones laborales en el medio audiovisual, cosa que, si serán entendidos, weón, no se ve todos los días, ni en televisión ni mucho menos en productoras particulares de ficción. Y no sé si es a propósito porque todas estas productoras de influencers ¡Otra cosa! Ahora que me acuerdo, el Dylan salió en la tele. Salió en el TVN en un programa que no me acuerdo cómo se llama. Ya ahí, ¿quién ve tele hoy en día, weón? Nadie ve tele hoy en día. ¿A quién chucha le importa que el Dylan haya salido en la tele? Eso no es relevante. La tele ya no es relevante. No importa. A nadie le interesa la tele. Hoy en día todos ven noticias en YouTube, en Twitch, yo qué sé, weón. ¡Oh, el Dylan salió en la tele! ¿Y a quién mierda le importa? A nadie. Comillas, tienen un contacto directo con la gente por lo que necesitan aparentar, pero sea cual sea el motivo, en serio me alegra porque tengan un buen trato laboral. Pero al respecto de Smokeless como creadores, puta, no soy nadie para juzgar más que un weón que toma su celular y se graba un día entero andando en metro. Pero si hablamos de esta productora en sí, pues no tiene mucho que ofrecer mediáticamente, o sea, culiao, sí, apoyan al podcast de los cabros del GOT, que ya lo podían hacer antes, o ella ahora apoyan a los eventos que hacen los cabros del GOT, que también lo podían hacer antes. O miren, hacen la noche de combos que, weón, pudieron fácilmente haber hecho algo mejor que copiar la misma guay que ya hacían en otro lado. Y puta, de corazón espero que les salga bien porque allá la Exacto, justo lo que estaba diciendo. La noche de combo es la copia del evento del Ibai, que no me acuerdo cómo se llama. Pero es una copia, weón, es una copia. Es tal cual. Así como yo le copiaba al Dylan, el Dylan se copió del Ibai. Qué ironía, ¿eh? última les fue como las weas. Y Dylan sí comenta mucho el tema de tener que hacer lo posible monetariamente para mantener la empresa, pero también quizás se podría ver un poco más por el lado creativo, de innovar, de hacer algo nuevo, de ser... Exacto, amigo. Exacto. Si algo caracterizaba al delantero sin imaginación es que él tenía creatividad en sus videos. Incluso si no sabía el contexto real del video en sí. Porque yo me acuerdo que criticaba videos así que obviamente no era necesario criticar porque el contexto real no era el evidente. Es como cuando el Auronplay criticó a este cantante que no me acuerdo cómo se llama. El que cantaba,
que luego se dio cuenta de que cometió un error. ¿Se acuerdan? Bueno, es porque estas personas, claro, se les resulta fácil criticar sin saber el contexto. Ya tú te das una idea de que no sabían, pero al menos sacaban su creatividad, su ingenio a la hora de hacer estos videos. Incluso si no sabían. Ahora el Dylan hace eventos, hace eso, hace aquello y dejó en un tercer plano a su público. El Dylan se enfocaba era en hacer videos. Y ahora que haya dejado de hacer videos es como que... wow, es preocupante. Es realmente preocupante. Porque has dejado de un lado al público que solías entretener. Y has dejado a un lado el contenido que solías hacer. Y eso es algo que sin duda alguna ha dejado a muchas personas preocupados. Perdón. Imagínate llegar a un punto en el que digas, puta, el delantero ya no es el delantero. Ya da mucho que decir. Original, rupturista, porque una cosa son los números y las marcas que tienes, pero otra cosa distinta es el impacto mediático que uno posee, y a largo plazo ahí se encuentra la diferencia para innovar y dejar la zorra así como oh qué wea más buena, o intentar innovar y solo terminar haciendo el ridículo en el último suspiro de vida, porque... Exactamente. Es algo fundamental en el mundo del entretenimiento, y más aún cuando es internet. ¿Cachai? Sigo acá. Y aunque, bueno, intenten, no han podido jamás superarme, ¿cachai? Aunque lo intenten, aunque reclamen, nieguen, aunque se hagan los hueones, jamás me han podido sacar de acá. Así que, ¿qué quieren que les diga? Ya ha pasado mucho tiempo y he lidiado con esta envidia mucho tiempo, ¿cachai? Acá en esta parte mucha gente comenta... Ojo, aquí el Dylan no tiene un acento así como que te da a entender ya el weón está curado, como que se puede entender. No, el weón aquí está consciente. Nada más se quería desquitar. Que al Dylan le había entrado la locura y estaba peleando con gente imaginaria, pero a ver, primero así en su defensa, es muy fácil para todo el mundo, principalmente para canales pequeños, cabe mencionar, el decir que la gente conocida en internet siempre anda a la defensiva con un ego por delante y culiao, obviamente no lo entienden porque nadie los cacha, ya que si fueran mínimamente conocidos entenderán de que hay gente que les tiene mala, que les envía mensajes de odio, amenazas de muerte, los... Bueno, ya vengo, que vino el panadero. Ya vengo. Sigamos viendo el video. Así como ustedes tienen vidas, yo también tengo vida, así que sigamos. Los increpa en la calle o simplemente se quieren aprovechar de su fama. Sin embargo, y ahora estando en su contra, weón, es quizá un poco bastante exagerado a vista de que si alguna vez pasó eso así lo que él acaba de decir fue hace demasiados años atrás. Así como cuando el Dylan hacía críticas o reaccionaba a videos de memes. Yo en lo personal me quedé con los videos de match, así que me importa un pico. Pero en la actualidad y al igual que su productora, sí posee las marcas, sí posee los números, pero posee un impacto mediático mínimo. Como ejemplo lejano, mi colega, la Nalichi, tiene mucho más impacto en un mes que el Dylan en un año entero dejando de lado los eventos de la productora. O también como ejemplo cercano, el Christian, así el ex amigo del Dylan, también tiene mucho más impacto que él, y ahora con el Jano y el apoyo que se le dio, van a tener aún más. Y es por estas... Ex amigo. Wow, ¿qué habrá pasado entre ellos para que dejaran de ser amigos? Tal vez lo averiguemos en otra ocasión, me interesaría saber eso. Serie de motivos por los cuales se dice el meme del título de este video. El Dylan del pasado haría pico al Dylan actual, que ojo, no es lo mismo decir sobre que ay no, qué hipócrita que es el Dylan, porque culiao todos podemos tener ideales, motivaciones y temperamentos distintos con el pasar de los años. Son simplemente los hechos tal cual que dentro de lo que se sabe, lo que se ha visto y en base a la opinión popular, que simplemente es de mal gusto. Como siempre lo he dicho, siempre tomen con un granito de sal lo que se habla de la gente conocida en las redes sociales porque, weón, hay mucha gente que nos tiene mala por X o Y motivo y solamente me puedo imaginar la weas que se hablan de mí, por ejemplo, porque yo he escuchado barbaridades de muchas personas que, usualmente las dejo de lado, pero cuando ya son repetidas las voy guardando como pruebas en caso de, porque sí, soy medio psicópata, he de admitirlo. Y acá sé que se forman bandos weones así odiando a un lado y amando al otro y viceversa, pero así siendo muy honesto, me importa un pico. Como mera conclusión personal, encuentro que el Dylan viene arrastrando una paja gigantesca de hacer contenido notable sumando algunas explosiones de ego, pero aún así yo le tengo cierto aprecio porque de todo el mundo que reaccionaba a mis videos y hasta usaba mis miniaturas, él fue el único, reitero, el único que se me acercó a preguntarme si me parecía bien. Y puta, al respecto de todo lo que acaba de ocurrir admito que, siendo imparcial,
me genera hasta rechazo, pero eso es simplemente hablar por mí, porque en serio les deseo lo mejor. Y también con el tiempo veremos qué wea pasa, así como en todo en la vida, ya que hasta el momento todas las partes tomaron la decisión de seguir haciendo contenido y evitar problemas, lo cual en estos casos realmente es lo mejor. Así que eso, esa es mi linda opinión y la forma en la que me sigo alejando de YouTube Chile y los héroes de mi infancia. Y bueno, creo que hasta ahí nomás llegó el video, ¿eh? Wow, imagínate que tu youtuber pase a ser de una cosa a otra, que cambie por completo. Por culpa, yo creo que el verdadero culpable aquí es esto. Es la plata. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible, ¿eh? Llegar a ese punto. De verdad, chicos, es tristísimo llegar a un punto así. Es realmente tristísimo. Bueno, ¿qué les pareció el video? A mí me pareció interesante. Creo que en otra ocasión vamos a ver qué pasó con el tema con el Dylan, con el Christian. Me gustaría saber eso. ¿Qué pasó con ellos dos? ¿Por qué se dejaron de hablar? Sería interesante verlo. Así que, eso, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, le dan un like. Si no les gustó, me voy a desquitar con usted. Y lo reportan porque el Viejas ya no es el Viejas. Cuídense y nos estaremos viendo en el próximo video. Adiós.